Hola, saludos y bendiciones a todos que nos acompañan en el día de hoy. Y un saludo y una bienvenida especial para nuestros otros campus de Iglesia Celebration en Kenner y Turrialba. Y también un cordial saludo a la congregación del Centro Cristiano, también en Turrialba, Costa Rica. Siempre es un placer, un honor para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Y también otra vez digo bienvenidos a los que nos acompañan en línea también o en persona en el día de hoy. Espero honestamente que el mensaje de hoy sea un aliento para sus vidas, pero les voy a ser un poco honesto. Puede ser que al escuchar las primeras partes del mensaje en el día de hoy van a estar pensando, man, este mensaje no suena tan alentador. Y digo eso porque sí, la verdad es que en la primera parte de este mensaje yo necesito tocar unas áreas que nos van a hacer tener que evaluar algunas partes de nuestras vidas, porque hoy en este último mensaje del año, yo quiero destacar algunas cosas que este año 2020 nos enseñó, que nos van a confrontar, honestamente, pero también nos deben llenarnos con esperanza para empezar el 2021 listos para cumplir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que si están listos, vemos primero que el 2020 nos enseñó que muchos tienen fe en Dios y algo más. Muchos tienen fe en Dios y algo más. Digo eso porque en el 2020 ha hecho más obvio que muchos tienen fe en sus finanzas, sus trabajos, su partido político, sus propios planes, su propio futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando la pandemia empezó y el miedo y la incertidumbre entró, cuando los problemas en el hogar y en el trabajo y con las finanzas empezaron a acumular, cuando los propios planes de uno estaban en riesgo, muchas personas, realmente, honestamente, muchos cristianos fueron enfrentados con la realidad de aunque, claro, creen en Dios y tienen fe en Él, pero también tienen fe en otras cosas y en otras personas. Entonces, cuando debido a la pandemia o debido a cualquier otra lucha que ha sucedido en este 2020, cuando el trabajo ya no estaba, o cuando las horas en el trabajo estaban casi desapareciendo, o cuando los ingresos eran menos o tal vez nada, o cuando el estrés o el conflicto en el hogar empezó a aumentar, o cuando el futuro de uno, los planes propios de uno estaban en riesgo y había tanta incertidumbre, muchas personas, muchos cristianos fueron enfrentados con la verdad de que habían puesto mucha fe en algo más o en alguien más, no solo en Dios. Es la verdad, es algo que este año nos ha enseñado. Y muchas veces es precisamente por eso que Dios permite ciertas luchas y ciertas pruebas en esta vida, porque nos ama tanto nuestro Dios que Él quiere que seamos enfrentados con la verdad de cómo realmente somos. Y eso me hace pensar, honestamente, en el rey David, tantas cosas que él había vivido, ¿verdad? Tantas pruebas y luchas, y muchas cosas estaban fuera de su control, pero también había muchas pruebas y luchas que eran causa de sus propios errores, pero todo sirvió. Honestamente, todo sirvió para hacerle a David poder llegar a aprender esta verdad que él mismo declaró en el Salmo 62, cuando él dijo, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Es mi protector. Entonces, aunque no ha sido fácil, gracias a Dios, el 2020 nos enseñó esa verdad dura sobre en qué hemos puesto nuestra fe, porque nuestro Dios está lleno de gracia y misericordia y paciencia. Y la verdad es que al ver eso y tener que admitir que hemos puesto nuestra fe en Dios, pero también en otras cosas, es como que ahora Dios está diciendo, ok, mira lo que ha pasado este año, ahora ves. Si pones tu vida sobre cualquier otra fundación que no sea nuestra relación, tarde o temprano todo se va a derrumbar. Pero Dios dice, hijo mío, hija mía, levántate, es ok. Ahora lo has aprendido. Pero vamos, porque hay mucho por hacer. No he terminado contigo.
Entonces debemos estar felices que el 2020 enseñó a muchos de que no se trata de tener y disfrutar las bendiciones, sino más bien se trata de tener una relación fuerte con el dador de las bendiciones. Este año ha hecho obvio que nunca puedes aprender que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea todo lo que tienes. Entonces el 2020 enseñó que muchos tienen fe en Dios y algo más. Pero también el 2020 nos enseñó que tener tiempo no es lo mismo que hacer tiempo. Porque honestamente sabemos que la manera que podemos caminar en el poder de Dios en la vida es principalmente a través del tiempo que nosotros dedicamos a leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios, y también el tiempo que dedicamos para conversarnos con Dios en la oración. Y una de las grandes luchas y también grandes excusas de nuestras vidas es de tener suficiente tiempo para ser consistentes en nuestra lectura de la palabra y en la oración. Por eso, pensándolo, en marzo, cuando todo empezó y todo empezó a cerrar, los trabajos estaban cerrando, las escuelas, las iglesias, o sea, la velocidad de la vida empezó por un tiempo a disminuir. Yo escuché a muchas personas, muchos cristianos, y hasta yo dije, ahora, como nunca antes, vamos a tener el tiempo para estar en la palabra y orar, como nunca antes. E incluso en la primera prédica que yo di después de que cerraron el edificio de la iglesia y todos estábamos en nuestras casas, yo estaba hablando de lo que podría suceder si aprovecháramos el tiempo que ahora teníamos de estar en la palabra y orar como nunca antes. Mira lo que yo dije en este video. Si ahora en tu casa, todos los días, por favor escúchame, todos los días, donde quiera que tú estés ahorita, en medio de todo lo que está sucediendo alrededor con este virus, tal vez estás encerrado en tu casa y no puedes salir. Si tú implementas lo que estamos hablando aquí en este día, en tu vida personal como nunca antes, si tú empiezas a vivir así todos los días, les digo, cuando todo esto se acabe, cuando este virus se va y todo se acabe, cuando salimos de nuestras casas, cuando salimos a las calles, saldremos como una iglesia, como una familia espiritual, como un ejército listo para extender el reino de Dios en todo el mundo como nunca antes. Yo dije eso hace 10 meses y yo he aprendido que tener tiempo no es lo mismo que hacer el tiempo, porque aunque muchos por un tiempo tenían el tiempo para leer la Biblia y orar más, no hicieron el tiempo para hacerlo. Llenaron el tiempo que tenían con algo más, y es por eso que ahora, después de 10 meses en esta pandemia, yo creo que el ejército de que yo hablé en ese video es más pequeño de lo que yo pensé. Y no digo eso para juzgar a nadie, no quiero que suene así, solo es la verdad de que realmente el cambio empieza por dentro, empieza con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser las personas que hacen el tiempo para estar en la palabra y sobre todo estar orando. La importancia de la oración me hace pensar en una historia que dio la oradora y autora Priscilla Shirer. Ella compartió una historia que en el 1940 en Inglaterra un profesor de teología en un seminario llevó su clase de estudiantes un día a un viaje para conocer la casa del teólogo influyente del siglo XVII que se llamaba John Wesley. Realmente la fundación de mucha de nuestra teología que nosotros tenemos hoy en día viene por cómo Dios utilizó a John Wesley y otros hombres como él hace 300 años. Y John Wesley era conocido por muchas cosas, pero era bien conocido por cómo él dedicaba tanto tiempo para orar en su casa pidiendo un avivamiento del evangelio en el mundo, para que todos en el mundo tuvieran la oportunidad de escuchar y responder al evangelio y ser salvos. Y la verdad es que Dios contestó las oraciones de John Wesley y muchas personas más como él.
Y nosotros tenemos hoy en día la fundación de nuestro entendimiento de las Escrituras debido a personas como John Wesley. Y repito, también de la manera que Dios contestaba las oraciones de John Wesley, que él levantaba al trono de Dios. Entonces, ese día, el profesor llevó a sus estudiantes a la casa de John Wesley, que se habían convertido ahora en un pequeño museo. Y el profesor les enseñaba la cocina donde comía John Wesley, les enseñaba su biblioteca donde John Wesley estudiaba, y todos los estudiantes estaban tan como interesados y emocionados de poder ver los libros antiguos y toda la cosa. De ahí el profesor los llevó al lugar más íntimo de la casa, en el segundo nivel de la casa. Era el cuarto de John Wesley. Todos los estudiantes empezaron a entrar al cuarto y estaban rodeados de la cama de John Wesley, y de ahí un estudiante notó algo interesante. Habían dos pequeñas huellas en el piso al lado de la cama de John Wesley. Entonces el estudiante preguntó al profesor qué eran, y el profesor les explicó que esas dos huellas eran hechas en el piso por las rodillas de John Wesley. Era el lugar exacto donde él oraba día tras día, hora tras hora, clamando a Dios por avivamiento. Y él oraba por tantas horas en ese lugar que sus rodillas dejaron marcas en el piso que todavía eran obvios casi 300 años después. Asombroso, ¿verdad? Entonces, después de que los estudiantes estuvieron ahí un rato en el cuarto de John Wesley, salieron y estaban subiendo al bus para irse otra vez al seminario. El profe estaba ahí contando a los estudiantes para asegurar que todos estaban en el bus. Iba contando y se dio cuenta que faltaba un estudiante. Entonces el profesor entró a la casa otra vez buscando al estudiante. Entró a la cocina donde estaban, no había nadie. Entró a la biblioteca, no había nadie. Entonces el profesor subió al segundo nivel y entró al cuarto de John Wesley. Y de ahí vio el otro lado de la cama, los hombros y la cabeza del estudiante. Entonces el profesor se le acercó y él pudo escuchar al estudiante que él estaba ahí orando. Y el profesor se acercó y escuchó al estudiante decir: Señor, hazlo otra vez. Pero hazlo otra vez en mí. Te pido que lo hagas otra vez conmigo. Poderoso, ¿no? Y el profesor se le acercó al estudiante y puso su mano en su hombro y dijo: joven, es tiempo para irnos. Y el estudiante lo miró y dijo: está bien. Y poniéndose de pie de nuevo, Billy Graham regresó al bus con los otros estudiantes. Y unos años después, Dios contestó esa oración. Y Dios lo hizo otra vez, a través de Billy Graham. Entonces la pregunta es: ¿dónde están las personas, los cristianos dispuestos a decir: Dios, hazlo otra vez, pero hazlo otra vez en mí, conmigo? ¿Dónde están los cristianos que están dispuestos a hacer tiempo y pasar tiempo con Dios y no esperar hasta que cuando lo tengan? Porque hay mucho por hacer en el 2021. Y nosotros tenemos que levantarnos ya. Por eso es una de las razones que les comparto, que como iglesia vamos a leer la Biblia juntos en el 2021. Vamos a utilizar un plan de lectura de la Biblia de todo el año, y también vamos a estar leyendo el mismo devocional diario cada día. Y la meta es que estemos todos como iglesia, como familia en Cristo, en el mismo sentir, con los mismos pasajes de la palabra en nuestras mentes, en nuestras bocas, y así podemos estar afilándonos el uno al otro durante el año. Y realmente cuando nos hablamos entre la semana podemos hasta hacernos el uno al otro la pregunta: hey, ¿ya leíste la lectura de hoy? Y si alguien te trata de mentir, puedes decir: pues yo sé, porque yo leí lo mismo. O sea, nadie te va a poder mentir. Vamos a poder hacer la rendición de cuentas de esa manera. Hey, ¿leíste tu palabra hoy? Y vamos a afilarnos de esa manera en el 2021. Porque la verdad es que el 2020 nos ha enseñado que tener tiempo no es lo mismo que hacer tiempo. En el 2021 vamos a hacer tiempo. También el 2020 nos enseñó que nuestra casa es la primera responsabilidad. Porque todos queremos ver a Dios hacer milagros y experimentar su poder en el mundo y todo, pero este 2020 nos enseñó que Dios quiere hacer eso precisamente donde tú estás, donde tú vives, con las personas más cercas
de ti. O sea, si tu relación con alguien con quien vives, o tal vez vives solo pero con quien trabajas, o alguien que ves a menudo, si tu relación con esa persona no está bien, entonces lo que haces lejos de esa persona realmente no importa. Si la relación con tus familiares o con tus hijos o tu matrimonio o tus amistades está débil, lo que debes hacer es enfocar en ellos primero, porque esa es tu primera responsabilidad. Yo puedo decir que en estos meses yo he aprendido aún más la importancia de estar presente, y no solo físicamente presente, sino mentalmente presente en la casa. Hasta yo vi un video el otro día que tenía el título La evidencia más clara de la importancia de estar presente. Mira este video, mira este niño que va entrando aquí, está como en un programa de la escuela, y mira su reacción antes y después de ver a su mami llamar su nombre. ¿Ves eso? O sea, eso es la evidencia de que estar presente importa. Entonces, solo estar presente, demostrar que los que con quien vives te importa, eso dice bastante, ayuda bastante. Pero tal vez estás pensando, pero pastor, eso suena bien en la prédica, pero en la vida real ni idea tienes de cómo son las personas con quien yo vivo, las personas que están cerca de mí, en mi familia. Pero solo déjame decirte algo. No hay nada imposible para Dios. Y nosotros llevábamos un mes estudiando el libro de Filipenses, específicamente el capítulo 4. Y en el penúltimo versículo de todo ese libro, el apóstol Pablo está como despidiéndose de las personas. Y él dice algo muy clave. Dice, manden saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. O sea, Pablo, si captemos esto, por estar presente, aunque no tenía otra opción, ¿verdad? Porque él estaba encarcelado, estaba en cadenas, pero tal vez nosotros hemos sentido así ese año, encerrados en la casa. La cosa es que Pablo aprovechó de su tiempo con los que estaban cerca de él y tuvo un impacto, tuvo un efecto, porque el hecho de que Pablo, lo que él está diciendo aquí, cuando él dice, le mandan saludos a algunos de la casa del emperador, significa que Pablo había ganado para Cristo algunos familiares del emperador romano. Entonces, pero no era cualquier familia, ¿ok? No era cualquier emperador, era la familia de Nero. Y si sabes algo de la historia, muchos hasta eruditos y libros históricos dicen que Nero era el hombre más malvado de toda la tierra que ha vivido. Entonces, de esa familia, Pablo está diciendo que hay cristianos ahora, porque él estaba presente, aprovechó del tiempo que él tenía con ellos, de hablarles y de mostrarles cómo es un cristiano verdadero. Entonces les digo, el 2020 nos enseñó que nuestra casa, los que están más cerca de nosotros, es nuestra primera responsabilidad. Y de ahí, por último, de 2020 nos enseñó que Dios siempre tiene control. Pero no solo es una frase que decimos, sino es una verdad, una fundación sobre lo cual vivimos. Porque aunque nosotros no entendemos por qué Dios permite, hace ciertas cosas, aunque no podemos entender sus planes siempre, no quiere decir que no tiene uno. Entonces, hasta para los hijos de Dios, incluso una crisis puede ser la respuesta de Él y parte del plan. Y aún en los peores momentos, Dios sabe lo que está haciendo y sabe lo que está permitiendo. Dios siempre tiene control, hasta en los peores momentos. Piensen cuando Jesús colgaba en la cruz, muriendo la peor muerte, sufriendo de la manera más horrible, inexplicable. En el momento, parecían que solo habían dos explicaciones de ese sufrimiento. Uno, que Jesús tenía que haber sido un mentiroso, porque no puede ser que Él es el Hijo de Dios, porque si fuera el Hijo de Dios, imposible que su Padre lo permitiría sufrir de esa manera. O la otra opción de pensar es que ver a Jesús colgado en la cruz, puede ser que Jesús es el Hijo de Dios, pero es obvio que Dios no tiene todo el control, porque si tuviera todo el control, imposible que su Hijo estuviera muriéndose así colgado en una cruz de una manera tan cruel. Pero en el momento, con nuestra perspectiva limitada, puede parecer que Dios no tiene control en algunos momentos. Pero aunque en el momento, piénsalo, de la crucifixión de Jesús, parecía que las cosas estaban fuera de control, en el momento,
2000 años después, ¿cómo vemos ese día tú y yo? No lo vemos como un día de derrota, sino lo vemos como el día en que Jesús ganó la victoria absoluta sobre el pecado y la muerte. Es el mejor día que hay. Entonces, aunque el 2020 muchos momentos parecían estar fuera de control, nosotros, como los hijos de Dios, podemos y debemos vivir con la plena confianza de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo y permitiendo, siempre. Entonces el 2020 nos enseñó que muchos tienen fe en Dios y algo más. También nos enseñó que tener tiempo no es lo mismo de hacer tiempo. Nos enseñó que nuestra casa es la primera responsabilidad y nos enseñó que Dios siempre tiene control. Y vamos a tomar lo que hemos aprendido en este año 2020 y lo vamos a llevar al 2021. Vamos a avanzar en nuestra relación con Dios como nunca antes y veremos a Dios obrar de maneras milagrosas. O sea, yo no sé ustedes, pero ¿están emocionados? Yo estoy emocionado de pensar en todo lo que he aprendido en este año y todo lo que voy a poder implementar en el año nuevo. La verdad es que si están emocionados por lo que Dios ha hecho, ahí donde están, podemos dar un aplauso al Señor. A ustedes que están ahí en persona, damos un aplauso al Señor en este momento, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho, hasta en este año que ha parecido tan fuerte y tan duro. Dios ha estado ahí. Si estás escuchando en línea, pon tus emojis ahí de aplausos, digan amén, lo que sea. Debemos estar emocionados por todo lo que está por venir. Nosotros debemos entender que tenemos una oportunidad realmente de llevar lo que hemos enseñado y hasta la esperanza que tenemos ahora al siguiente año. De verdad les digo, como iglesia, levántense como nunca antes, porque es hora y Dios nos tiene con vida aquí. Si estás respirando es por una razón y tenemos mucho que hacer. Entonces quería compartir esa palabra alentadora. Espero que ha sido así para todos, pero también quiero orar sobre ustedes para terminar en el día de hoy. Entonces les voy a pedir que cierren sus ojos ahí, inclinen sus rostros. Yo quiero orar una oración específica sobre ustedes que viene del Salmo 121. Entonces ahí con sus ojos cerrados y rostros inclinados, estas palabras del Señor, esta oración, les bendigo con estas palabras. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará del día, ni la luna te agobiará en la noche. El Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y para siempre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado y permitido aprender en este año 2020. Sabemos que solo con el cambio de la fecha no significa que todo se mejore y todo cambia, pero nosotros podemos decir que en estos 10 meses, desde el mes de marzo hasta el día de hoy, nosotros literalmente hemos tenido ninguna otra opción sino de estar aferrados a ti, depender de ti como nunca antes. Y cuando hacemos eso y vivimos así, eso nunca regresa vacía, siempre tiene un efecto en nuestras vidas y nos ayuda a aprender a amarte más y confiar en ti más. Yo te pido que haya sido así para nuestras vidas. Yo te pido por las personas que han luchado tanto en este año, Señor. Te pido que esta palabra que acabamos de leer del Salmo 21, que ellos sepan que tú nunca duermas, siempre estás pendiente de ellos, hasta en los peores momentos cuando no pueden entender. No quiere decir que tú, siendo el creador del universo, el que sostiene el universo,
Tú siempre tienes un plan y siempre estás pendiente de ellos, Señor. Te pido por las personas que están luchando en el día de hoy, que se sienten desanimados. Te pido, Padre, que la palabra de hoy haya sido un aliento para sus vidas, que les renueva sus fuerzas de levantarse y salir de este lugar listo para depender de ti, amar a ti como nunca antes en sus vidas. Te lo pido todo en el gran nombre del Señor, y toda la iglesia juntos dice amén y amén y amén. Les quiero mucho. De verdad nos estaremos viendo aquí en línea, en persona, donde sea. Dios es grande y de verdad es una bendición para mí poder compartir la palabra con ustedes en el día de hoy. Nos vemos pronto. Bendiciones.